Yo estudiaba y trabajaba. Entonces, en las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba. Si estaba en las mañanas estudiando, era en las tardes mi trabajo, ¿no? Y estaba en pedirle a Dios el tema o buscar un ambiente que me permita a mí juntarme con personas que me ayuden a crecer emocionalmente, o en el tema de que me ayuden a estar en un ambiente que sea bueno y que no me juzguen, básicamente, ¿no? En eso. Me llega una llamada de un alumno, no sé quién haya sido, de verdad, no sé, y me dices, Miss, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero presentar una oportunidad que va a cambiar tu vida, que no necesitas ser profesional, que es mucho mejor, que los profesionales ahora ya no ganan mucho y todo eso, ¿no? O sea, lo habitual de presentar la oportunidad de negocio siempre yendo en contra de los profesionales. Yo le respondo así, le digo, no estoy interesada. El error que cometí fue ir en contra de mis padres. ¿En qué sentido? En decirles que yo iba a hacer este negocio y que ya no iba a trabajar con mi carrera profesional. Mi papá se molestó, obvio, hoy lo entiendo, estaba en su razón de molestarse porque siempre quiso para mí que yo trabaje con mi carrera profesional. Mi mamá también es como que me dijo, me decepcionaste. Y todos se fueron. Todos los que estaban ahí, estábamos animados, todos dejaron de asistir, dejaron de responder, ya no querían hacer el negocio y todo eso. Entonces, es ahí donde digo, ¿qué hago? No, o sea, no quiere. Pero tuve nuevamente que volver a los módulos. O sea, no esperes a tenerlo todo, tanto en conocimiento como de repente en lo material, para empezar, sino como tú estés, empieza. Y eso es lo que yo entendí recién, ¿no? De no importa cómo esté, pero tienes que empezar. Y si tú quieres el diamante, tienes que sentirte como ya un líder que tiene ese rango, ¿no? El mundo espera un cambio, llegó la solución. Con DX en Ilidium hay luz en cada acción. Un café que transforma, bienestar sin igual. Un camino de sueños listo para alcanzar. Si buscas salud, si quieres crecer, aquí está la llave, es hora de vencer. Vamos juntos, salud, riqueza y felicidad. Con DSM lo podemos lograr. Un mundo mercado sin fronteras, sin temor. El éxito es nuestro, lo dice el corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y socios? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí su servidor Lidium Villa y pues bueno, vamos a comenzar una nueva secuencia y en este caso pues vamos a darles información de mucho valor porque creo esto va a venir de personas que han pasado un proceso y hoy tienen muy buenos resultados y más aún en el negocio del network marketing. Estoy seguro que estos casos, estos testimonios van a ayudarte a ti a que confíes más en el negocio y que puedas seguir avanzando sin desistir. El podcast que vamos a compartir el día de hoy, pues lo llamamos Bajo Presión. ¿Por qué? Porque prácticamente son diamantes o superiores que nos van a contar su testimonio, su historia de éxito. Entonces, ponte atento, ponte cómodo y más aún también puedes tomar tu cafecito para ver este podcast. Bien, vamos a comenzar. El día de hoy nos encontramos aquí con una persona que realmente valoro muchísimo. Actualmente, pues es mi compañera de vida, mi pareja, mi amiga y pues también de ello es mi socia. Y hoy vamos a hablar y platicar como socios. Cada uno vivimos nuestro proceso. No sabemos qué pasamos internamente. Uno puede vivir superficialmente, puede ver superficialmente qué está pasando, qué sucede, pero más allá de eso, uno mismo entiende qué es lo que pasa en su mente y en su corazón. Y eso es lo que nos va a compartir el día de hoy. Y pues tengo el agrado de hacer este primer podcast con Yasmina Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yasmina? Buenos días.
como es el saludo habitual de DXN, buenos días Lidium y buenos días para toda la comunidad de DXN y de Lidium Vía, ¿no? Bueno, me siento un poco nerviosa, pero también a la vez feliz, más sobre todo el tema de repente el proceso que pasamos al llegar al diamante puede servir de consejo para muchas personas que están desarrollando el negocio, ya sea de DXN o de las redes de mercadeo también. Excelente, Yasmina. Pues bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Coméntanos y cuéntanos un poquito de tu vida, cuéntanos de tu experiencia antes de DXN. ¿Qué es lo que hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿En qué estabas encaminada? Bueno, en este caso, antes de conocer yo DXN, básicamente como todo joven y como todo papá encamina a un hijo a ser un buen profesional, ¿no? A tener un futuro estable, de que de repente no tenga la necesidad de ir a trabajar o de vender, como normalmente llamamos, ¿no? O sea, tú tienes que ser profesional y tienes que lograrlo. Bueno, yo vengo básicamente de una familia tal cual. Mi padre es profesional, mi papá es profesional, es profesor. Y siempre el sueño de mi papá era que todos seamos profesionales. Claro. O sea, como de todo padre, yo creo, en su mayoría, por decirlo así. Y lo mismo pasó con mi papá. Entonces, y mi mamá siempre nos ha encaminado a buscar y construir una carrera profesional. Entonces, yo estudiaba la carrera de educación inicial antes de conocer DXN. ¿Y cómo ha sido el tema de cómo es que he llevado esta etapa? Yo tengo una infancia súper bonita porque mi papá, gracias a Dios, nunca nos hizo faltar nada, ni ropa, ni comida. O sea, éramos felices, mi mamá súper atenta. Nunca ha sido controladora, por ejemplo, porque muchas veces no tenemos circunstancias de repente de niños que decimos, wow, mis padres nunca han estado, o de repente me faltaba, pero en mi caso nunca fue así. Hasta un cierto punto, detalles de la vida, decisiones a veces que nuestros padres cometieron y yo tuve que entrar a trabajar desde los 12 años. O sea, en principio tu infancia, hasta los 12 años iba todo bien, tu papá proveía, a todos no les faltaba nada. Y bueno, ok. Y sí, como dices, decisiones de los padres, uno a veces no sabe cuándo decir. No sabemos. Entonces, ¿qué pasó? En ese proceso, yo entro a trabajar porque quería tener dinero. Ya. O sea, porque mis padres, mi papá y mi mamá, nunca nos permitían comprarnos dulces. Y como veíamos a otros niños que sus papás sí les daban para que se compren dulce, entonces a mí me entró esa necesidad de querer trabajar para yo comprarme los dulces. O sea, para tener dinero, porque teníamos frutas, no faltaba comida, pero dulces mi papá no nos permitía porque básicamente nos decía que eso era malo, ¿no? O sea, no era bueno. Entonces, por esa necesidad de mí, yo entré a trabajar a una golosinería, a una confitería. Y tenía todo, es como decir, tú quieres dulces, entonces la vida te da. Claro. Y me puse en ese camino, ¿no? De ir a trabajar desde los 12 años, pero en ese proceso de entrar a trabajar ya empezó a faltar en casa, entonces ya empecé a trabajar por necesidad, ya de repente de comprarme la ropa. Por eso. Claro. Entonces, siempre trabajando, los dulces a la mano, porque era una golosinería, y a veces la dueña nos decía, cuando ya se iba a vencer, decía, cómanse antes de que se venza, ¿no? Lo habitual de siempre, falta un día, cómete, falta un día. Y normal, sí. O sea, como niña normal te puedes comer tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? O sea, tú obediente, claro. Sí, antes que se venza. Bueno, entonces pasé 3 años trabajando. O sea, yo estudiaba y trabajaba. Entonces, en las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba. Si estaba en las mañanas estudiando, era en las tardes mi trabajo, ¿no? Eso fue mi proceso. Ahí tenía plata en la mano, pero no tenía una educación de qué hacer con ese dinero.
Ah, ok. Entonces, ¿qué hacía? Me gastaba. En cualquier cosa. En cualquier cosa, ¿no? En lo que había. Pero también con la meta de comprarme una ropa porque ya faltaba en ese proceso. Ya nos faltaba por las decisiones que hubo en ese momento y faltaba en casa. Entonces ya empezaba. Claro. Y después dejo de trabajar, pero yo ya estaba acostumbrada a trabajar y tener mi propio dinero. Okay. Entonces, se presenta una oportunidad de mi amiga, de mi hermana, su amiga, viene a la casa a decirle a mi hermana que trabaje, pero no estaba mi hermana. Ella viajó y le dije, ¿yo puedo entrar a trabajar? Y me dijo, ya, sí, claro, ¿de qué quieres trabajar? Me da la opción, ¿no? De moza o de ayudante de cocina o de lavaplatos, como siempre. Y como yo no sabía nada, dije, de lavaplatos. Okay. Y entré a trabajar, imagínate, a los 15 años en un recreo campestre, que la señora muy buena, yo estoy eternamente agradecida con ella, porque me ayudó en mi proceso, en mi etapa universitaria. Okay. O sea, me acomodaba en los horarios y ella siempre me daba la bienvenida, decir, está bien, no te preocupes, sigue avanzando, sigue haciendo, porque sabía que los que trabajamos éramos estudiantes de la universidad y era nuestra necesidad, pues, ¿no? Y lo bueno es que los que trabajábamos dábamos nuestros al 100% para rendir bien también en el trabajo. Y era porque la dueña, el trato era súper amable. Súper amable, y yo estoy muy agradecida en ese aspecto, pero trabajé desde los 15 años, básicamente casi 8 años en ese recreo campestre. Obvio, si el dueño te trata bien. Te quedas, bueno. Claro, eso es lógico, por eso jefes traten bien a sus empleados, si no se van a ir. Okay. Bueno, trabajé, eso fue el proceso del quinto año del colegio, y entonces mi meta era tener un celular. Y era cada sábado y domingo donde yo trabajaba. Entonces lo que hacía era mi mamá le daba para que me lo guarde porque yo no sabía manejar el tema del dinero. Yo me descontrolaba y me comía todo lo que yo quería. Entonces a mi mamá le decía que me lo guarde y en 3 meses me pude comprar mi celular yo sola. Wow. Entonces el tema de entender que yo puedo sola ya empezaba desde ahí, ¿no? El que, bueno, ya tengo mi celular, ahora voy ahorrando para mi ropa. Pero también era para poder sustentar los gastos de la universidad, con lo que yo trabajaba. Excelente. Entonces, en ese transcurso no me quejo porque yo lo disfruté. Yo disfrutaba del trabajo. A veces era cansado, sí, pero disfrutaba porque teníamos comida a la mano, no se nos negaba nada. La señora es súper buena, como te digo. Y también, estudiaba y trabajaba, eso era mi rutina, todo el día estar bien ocupada, ¿no? Como todos normalmente decimos. Tenía prácticas, estudiaba, sábados y domingos trabajaba, es más, trabajaba, iba a la iglesia, porque yo vengo de una familia cristiana, mis papás son cristianos, entonces mi hábito era ir a la iglesia, hacer mis materiales de la universidad, despertaba, ir a la universidad, mis prácticas, sábado y domingo trabajar todo el día. Eso era mi rutina de todos los días. Excelente. Y mira, hay mucha gente, por ejemplo, hay el tema de la idea de los padres no permitir a sus hijos a trabajar, porque se escucha y ya en mayoría se viene escuchando el tema de que tú a lo único que tienes que abocarte es a estudiar. Nada más, por más que estén pasando necesidad, problemas en casa, etcétera, los padres a veces acostumbran a los hijos a que simplemente estudien y no trabajen. ¿Qué les dirías eso? Mira, es que el tema es esto. El miedo de un padre es que un hijo se pierda, por decirlo así, por el dinero. Claro. O sea, es como decir, yo me voy en busca del dinero y dejo mi carrera profesional, ¿no? O lo que estoy haciendo. Claro. De todo padre es que un hijo, o sea, crezca, tenga la profesión y que después de terminar recién trabaje, ¿no? Claro. Esa es la meta de un padre normalmente. Ahora, justo yo estaba conversando con una mamá, así que súper pilas aquí en XN, y ella dice, lo que yo hago es enseñar a mis hijos a que aprendan a vender, que emprendan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la solvencia económica,
Ella recién está iniciando de quincena, pero dice, yo tengo dinero, pero mis hijos también tienen que aprender a ganar su propio dinero. Claro. Y qué mejor siendo emprendedores. Eso es lo ideal, pues, Ajá, porque y muchas veces no hacemos eso y lamentablemente pues por eso mismo también las personas al final concluyen su carrera y a veces no tiene experiencia de cómo ganar dinero. Y cuando uno sale de la carrera, pues no inmediatamente no te están buscando, ya trabaja aquí, trabaja allá, ¿no? Y eso, bueno, eso pasa en la gran mayoría. Sí, mira, en este caso, el tema de ser conscientes que de repente, muchas veces como papás no siempre vamos a estar presentes. Y muchas veces presentes económicamente. Claro. Por como digo, ¿no? Las situaciones que puedan pasar, por las decisiones de repente que podamos tomar y puede haber un quiebre económico en familia. Entonces, lo ideal es, más que enseñarle a trabajar a un hijo, es sobre todo el tema de emprender desde de repente la edad que sean capaces de que ellos puedan hacerlo, pero siempre con un seguimiento detrás, ¿no? Con el dinero de en qué lo va a invertir, enseñar a cómo lo va a invertir y qué va a hacer con ese dinero. O sea, tienen que ir los dos, que enseñarle al hijo, pero también que el papá haga ese seguimiento, porque si no también chocamos y muchas veces también vemos, pues, ¿no? Jóvenes que se han enfocado de repente a ganar dinero, pero no con una educación financiera que sí debería haber en casa sobre todo, ¿no? Claro. Así es. Ok, y bueno, a todo esto, estudiaste en la universidad y terminaste y luego... Terminé la universidad. ¿O no terminaste? No, sí terminé. En el caso de la universidad, mira, al inicio yo entré a la universidad porque escapé de algo que ya me había cansado, ya no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque después de terminar el colegio, mi mami se accidenta y ella se rompe el pie. Okay. Se rompió literal los 2 huesos de un pie. Entonces ella por el miedo de que le dijeron de que siempre, ¿no? Hay las personas que dicen, no te pongas tornillos, no te pongas el platino, es peligroso, te va a dar cáncer a los huesos. O sea, son muchas cosas que a veces decimos desconociendo la situación. Y mi mamá por ese miedo no quiso operarse. 3 meses estuvo en cama. Y ¿sabes quién atendió? Fui yo, porque había ingresado a la universidad, pero lo que hice fue decir, mamá, yo te atiendo, no te preocupes, no importa, dejo de estudiar en un año, pero yo te voy a atender, porque mi papá tenía que trabajar, mis hermanos tenían que estudiar, mi hermana mayor, por ejemplo, ya no vivía en casa, mi hermana, yo y mi hermana, los dos, era como que una trabajaba y yo tenía que atender a mi mamá. Entonces tuve ese reto, yo lo hice con todo el amor del mundo, pero había una parte de mí de frustración. ¿Por qué? Porque tenía ya amigas del colegio que ya estaban estudiando en la universidad y en los institutos. Entonces esa comparación me hacía sentirme mal a mí diciendo, me estoy quedando un año. Pero también atendí a mi mamá desde el amor de decir, no, mamá, te vas a recuperar, vas a estar bien. Entonces le pude apoyar en ese proceso de todo ese año, ¿no? Y retante también, porque el miedo de mi mamá era que de repente ya operada con las muletas, enseñábamos a caminar como a un bebé y a veces no quería. Y nosotros le exigíamos, no, tienes que caminar, ya nos vamos a ir, ¿no? Un poquito duros, porque es un proceso, ¿no? El de vencer miedos también, ser fuertes emocionalmente también. En el tema de lo que es, por ejemplo, dices que has dejado de estudiar un año, ¿no? Y te sentiste frustrada. Muchas veces el tema de esto, de la frustración y de que el resto esté avanzando, es por el mismo hecho de que también la sociedad te presiona, ¿no? Y a veces decimos, mira, yo estoy avanzando y tú no. Y lamentablemente, pues hemos vivido en una formación competitiva. Y eso hace a que uno se sienta culpable de que no esté avanzando o que, bueno, por esos casos que has pasado, pues te hayas estado quedando, ¿no? Pero si tuviéramos la información correcta, no sería de esa manera. No. Pero bueno, pasaste esa etapa. Pasé esa etapa en la universidad. El primer año no me interesaba tanto el de resaltar
Ya. Era solamente, iba a la universidad, aprobaba y ya está, ¿no? Eso Suficiente. era. Suficiente con un 11, como aquí en Perú. Decimos, ya un 11, ya Pero en aprobé. Ya, realidad, ¿no? al final debería ser así. Claro, Pero, al final bueno, es así. hay que exigirnos, hay que exigirnos. Sí, pero en mi chip Ajá. de información subconsciente, por decir así, yo buscaba ser mejor. Es como que se me activó ese chip y decir, no, ¿qué estoy haciendo? Para Claro. yo sacar solo 11, o sea, ¿qué me pasa, no? Y al siguiente Ya. año empecé a estudiar más, a conocer más, a estar atenta a todo y empecé a subir más. Ok. En lo que es en notas y todo eso, y empecé a hacerme más conocida por las docentes. Porque ¿cuál era mi meta? En ese entonces era ser docente de la universidad. Ya. Y entonces, ¿cuál era mi meta? Que todos los docentes me conozcan para que mediante influencia yo pueda ingresar como Claro. docente de la universidad. Entonces, hasta el último año yo tuve, o sea, empecé a hacerme conocida, empecé a resaltar un poquito más con las mejores, obviamente, Ya. y todo ello, ¿no? Y así, como te digo, yo quería ser docente de la universidad, pero ahí retándonos siempre, nos ganamos una beca para poder realizar nuestra tesis en la universidad, Ya. y se perdió lo que ganamos, ese presupuesto Ya. y estábamos en ese transcurso de renunciar a esa beca y hacer nuestra tesis con mi amiga y todo eso. Yo estaba en ese, ¿no? Pero también ya estaba trabajando como docente con mi bachiller en instituciones educativas en inicial, y también empecé a trabajar todo por amistad, influencia, que es normalmente se maneja así. En un trabajo entré a trabajar a una academia preuniversitaria. Y como te digo, a mí me gusta trabajar, me gustaba trabajar, y yo siempre trataba de hacer lo que es correcto y lo mejor porque me gustaba, ¿no? O sea, en el trabajo que yo entre, me envuelvo en el trabajo y siento como si yo fuera para mí, y trabajo de esa manera. El tema de la responsabilidad. La responsabilidad, básicamente. Claro, y obviamente también el tema de la entrega y todo eso, ¿no? Es normal que suceda y que pase cuando eres consciente de lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, obviamente. Y pues bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y antes de continuar, sírvete el cafecito. Gracias, estamos tomando el Eucafé Mix. Salud. Salud, de la compañía de XN, obviamente. Y justamente viene así el problema. Viene el problema, pero bueno, la pregunta es en este caso, ¿cómo conociste de XN? Para conocer de XN, yo pasé por ¿cuántos filtros? Por muchas invitaciones. Ya. Yo siempre le pedía, yo ya estaba en esa etapa de depresión y ansiedad antes de conocer de XN. Ya. Justo un año antes de conocer de XN, yo tomaba pastillas antidepresivas. Cuando estaba en el último año de la universidad, yo empecé a tomar pastillas antidepresivas para la depresión y la ansiedad por problemas emocionales y todo eso. Ya. Entonces, siempre, como digo, buscaba lo mejor y fui al psicólogo, y el psicólogo me recetó las pastillas, ¿no? Entonces, pero antes de eso, ¿por qué eran los problemas? ¿O por qué te dio la depresión? Mira, normalmente el que tú te juzgues por hacer cosas malas siendo cristiana, y no lo entendía hasta ahora, hasta en la actualidad, me juzgaba por hacer cosas malas. Y el tema de mis pensamientos era como que no, tú ya no puedes más. Y así, ¿no? Y me ponía a llorar de la nada. O sea, estaba así y empezaba a llorar. Entiendo. El tema prácticamente es lo siguiente. Por ejemplo, normalmente cuando tú estás formada de cierta forma, y más aún a los cristianos, cuando cometen algo, es prácticamente que ellos mismos se culpan tanto que se encierran en su mundo y, bueno, merecen un castigo o algo, ¿no? Lloran diciendo, perdóname, que esto, que lo otro. Y yo creo que eso fue el tema de la frecuencia. También pasé ese detalle, pero no era intenso. Simplemente uno tenía culpabilidad tal vez de hacer cosas malas, pero no era como el caso tuyo. Claro.
Y es por la formación también, y más por mis padres, que, por ejemplo, a mi papá le gusta el tema de estar siempre en lo correcto, no le gustan las injusticias. O sea, el que, por ejemplo, en un caso simple, si te han dicho tal hora, tú tienes que llegar tal hora, tienes que ser puntual, tienes que ser responsable, no busques de repente si tienes un trabajo o buscas un trabajo y te piden pagar, no hagas eso, que Dios te abrir las puertas. O sea, siempre era con esa formación, ¿no? O sea, de decir, siempre lo correcto. Claro. Entonces, y en mi caso, el tema de fallar, era como que muchas cosas acumuladas. Y me diagnosticaron eso, o sea, el tema de decir, tú tienes depresión y ansiedad, el psiquiatra me dijo, vas a tomar estos medicamentos, entonces eso fue lo que, y más la etapa de repente en la que fue el quiebre económico de mis papás, fue justo cuando ya estaba en la adolescencia, yo. Y el que no haya para Yasmina, o sea, todas esas cosas creo que se fueron acumulando. Y es como que el último año ya todo empezó a salir, ¿no? Tenía que salir, pues. Ya. Y más el alejarme de la iglesia, el ya no estar ahí presente. Entonces, todo eso era como que no me permitía estar bien. Y ya, pues, o sea, el último recurso era las pastillas. Y hasta el punto de ver, o sea, en las manos las pastillas antidepresivas, y decir, yo ya no merezco estar acá. Eso no lo cuento siempre, pero, o sea, cuando lo recuerdo digo, wow, o sea, que Dios me haya guardado para el propósito que tengo ahora. Y yo vi las pastillas y quería tomarlos, pero en ese momento me quedé dormida. En mi cuarto solita. Y al día siguiente desperté y dije, wow, o sea, ¿qué quería hacer, no? O sea, ¿por qué? Entraste en conciencia. Entré en conciencia y dije, ¿pero por qué? O sea, no, o sea, es como que nuevamente digo, no, yo no sé ni por qué estoy acá, decía en ese momento, pero tampoco me quiero morir, ¿no? Claro. Entonces, y estaba en pedirle a Dios el tema o buscar un ambiente que me permita a mí juntarme con personas que me ayuden a crecer emocionalmente o en el tema de que me ayuden a estar en un ambiente que sea bueno y que no me juzguen básicamente, ¿no? Claro. En eso. Ok. Bueno, mira, cada persona pasa ese proceso de preguntarse y cuestionarse para qué o por qué, o sea, ¿tiene sentido esto, no tiene sentido esto, etcétera, ¿no? Tal vez pueda pasar en la adolescencia o en la juventud, y hoy más que nunca estamos viendo todos esos detalles. Pero bueno, gracias a Dios, pues sigues aquí. Y bueno, coméntanos, ya a raíz de eso, ¿cómo es que llegas a conocer a Alexandria? Yo, como trabajaba así en el recreo campestre, antes de todo ello, me llega una llamada. Como ya estaba trabajando en una academia preuniversitaria, yo básicamente era tutora de los alumnos que se preparaban para la universidad. Y mi mentalidad era hacer un seguimiento de esos alumnos para que tengan su meta. Cosa que, digamos, si hay ingresantes, pues la academia realza, ¿no? O sea, sobresale. Entonces, siempre era hacer el seguimiento a los chicos ahí, vamos, tú puedes lograr ser les hacíamos ver la realidad, ¿no? ¿Qué va a ser de ti cuando no ingreses a la universidad? Yo les decía eso. ¿Qué va a hacer? Tú tienes que ser un profesional, decía, ¿no? Metía presión. Como te digo, yo entregada al trabajo y yo metía presión ahí a los jóvenes, a los adolescentes, y les hacía la comparación. Vas a ver, te vas a quedar como un negociante de ahí afuera, ¿eso quieres? Así, ¿no? Esa comparación, imagínate. Estabas hablando de mí. Estaba hablando de ti, comerciante. Pero, o sea, yo les metía presión, vamos, tú puedes, estás llegando tarde. Entonces, me llega una llamada de un alumno, no sé quién haya sido, de verdad, no sé, y me dices, Miss, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero presentar una oportunidad que va a cambiar tu vida, que no necesitas ser profesional, que es mucho mejor, que los profesionales ahora ya no ganan mucho y todo eso, ¿no? O sea, lo habitual de presentar la oportunidad de negocio siempre yendo en contra de los profesionales. Un muchacho emocionado. Emocionado, literal, tal cual. Entonces,
yo le respondo así, le digo, no estoy interesada. Ya. Y me dice, no, pero sí, Miss, es súper bueno todo. Y de la nada me sale, ¿de qué me estás hablando? Ya. ¿De qué empresa? ¿No? Sea de Fusion, de Herbalife, Ujú. de Oma, porque ya en eso un amigo ya estaba emprendiendo en Teoma. Y Ya. me estaba prospectando, pero no entendía nada del plan, porque uno tiene que entender el sistema, pues, ¿no? De cómo funciona. Y yo no entendía, estaba viendo ahí los productos y todo eso. Le dije a esos tres, no, Miss, no es ninguno de ellos, es de XN, Miss. Y le digo, no me interesa. Ya. No me interesa, no me vuelvas a llamar. Y le colgué porque estaba ahí trabajando con los alumnos, entonces no me vuelves a llamar. Ya. Y corté los sueños de un... Bueno. Sí, porque mira, Después si yo fuera el jovencito, pucha, me matas en donde le digo. Sí. Ya, pero ya, ok, pasó eso, no hiciste caso. No hice caso. Ok. La segunda invitación fue a una reunión que había en mi barrio, que es en San Cristóbal, en Huancavelica. Me invitaron a una presentación de negocio. Me prospectaron por las redes sociales. Ya. Y me dicen, pues, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un jovencito. Me dice, he visto que a ti te gusta ayudar, a ti te gusta ayudar a las personas. Ya. Y te invito a que seas parte de una empresa que ayuda a las personas, me dice así. Ya. Ahora, eso me interesó porque yo pertenecía a Misión de Amor, que es una ONG cristiana. Ya. Y también pertenecía a World Vision de voluntaria. Ya. Entonces, porque siempre me gustaba, ¿no? El tema de poder ayudar o ayudar en las ONGs, todo gratuito, ¿no? Entonces yo dije, genial, me interesa el tema de ayudar a las personas. Voy a la reunión y era acerca de la oportunidad de negocio de DXN. Ya. En ese momento no entendí nada. Lo único que entendí era que tú ibas a adquirir los productos a precio fábrica y lo puedas vender a precio público. Ya. Y eso le dije, me llamó la atención, me interesa porque mi mamá tiene su tienda. Le dije, sí, claro. Entonces yo quiero que mi mamá adquiera los productos a precio de fábrica, pues, ¿no? Y yo creyendo que era de los productos comerciales. Ya. Pero no fue así. Y ese día me piden mi número de DNI de mí, mi nombre completo, de mi papá y de mi mamá. DNI y nombre completo. Y yo les doy. Les he dado ahí. Y le dije, yo quiero entrar invirtiendo 60 soles. Ya. Y me dijo, ok, te vamos a esperar. Era un viernes, creo, y le dije para el día lunes. Entonces, después me desanimé. Dije, oh, ¿quién va a estar en esas cosas? No me interesa. Y no volví a contestar más el WhatsApp. Ya. Esa fue la segunda invitación. Ya. La tercera invitación fue ya en el recreo campestre, una amiga que ya había invertido en sus paquetes IOCs. Ella me dice que he invertido 2.300 y es bueno, hay que ir a DXN porque hay personas que tienen otro tipo de mentalidad. Ahí las personas no toman, buscan su crecimiento personal y todo eso. O sea, me dio esa información. Y es como que vamos, Dios mío, hay que hacer, me dice DXN. Pero yo me había olvidado de lo anterior, de lo que me habían presentado. Y le digo, ya, está bien, hay que hacer, ¿no? Con el fin de reunirme de repente con personas que tienen otro tipo de mentalidad. Ya. Porque como te digo, para eso ya escuchaba a Jürgen Klarik y a Daniel Javif. Ajá, los dos. Entonces, básicamente ya me estaba tornando a ese ambiente. Y ¿Qué pasó? me dije, no, ya como estaba con eso de DXN, me dice, sí, hay que hacer. Y como cuando una amiga te dice, tú ya, pues no, ya, aunque sea, vamos a ver qué tal, ¿no? Claro. Y era un día domingo. Yo seguía trabajando en el recreo campestre sábados y domingos. Entonces, era un domingo y, dada la casualidad, yo voy a la tienda de una hermana que es cristiana, que es la librería cristiana en Huancavelica, que era la librería cristiana en Huancavelica, muy conocida la tienda. Entonces yo también ahí la ayudaba a la hermana. Y ahí en ese proceso de risa y todo eso, adivinen quién aparece. Aparece Lidium Villa.
Para eso ya yo de vista, como él estaba prospectando, le estaba prospectando a la hermana, entonces él ya sabía que hacía de XN. Pero, o sea, no lo había visto con el tema de redes de mercadeo ni de productos, nada, ¿no? O sea, con el tema como también tú ibas, en parte hablabas acerca de la Biblia, del crecimiento personal, entonces yo dije, bueno, será una parte de eso también, ¿no? De ser de XN. Entonces ahí es donde aparece Lidium Villa y le dije, yo quiero hacer de XN. Ahí. Sí, ahí aparece, entonces... y Lidium saca, pues, ¿no? La oficina, abre su celular y abre la oficina virtual. ¿Y qué hacen? Me afilia al instante ahí. Pásame tus datos. Una preafiliación. Hay recomendación, por eso es importante siempre tengan a la mano su celular con internet. Sí. Ya. Y es ahí donde recién entro a DXN. Y yo digo siempre, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y siempre digo de XN para mí ha sido un vehículo el cual Dios me puso en este camino, porque yo, como digo, tenía una carrera profesional, soy profesional en educación inicial, pero al entrar a DXN yo empiezo a conectar con el círculo que se maneja ahí y en Huancavelica. Claro. Ajá, cuando me invitaste, por ejemplo, a la reunión, la primera reunión. No venía. No quise ir porque otra vez viene el desgano, ¿no? La mente, la mente otra vez. Estoy trabajando. Perdón que, como dicen, hueva. Claro, normalmente es así. Estaba cansada después de trabajar en la academia. Claro. Y estaba todo el día en el sol y estaba cansada y decía, mentira. Es como decir, mentira, le he dicho que voy a hacer de XN, ¿no? Pero por compromiso voy a ir hoy día, aunque sea. Entonces fui a la reunión y estabas ahí tú, pues, ¿no? Esperándome con una taza de café. Y recuerdo el café 3 en 1, ¿no? El 3 en 1. El 3 en 1. Y él no sabía que a mí me gustaba el café. No, Lidia no sabía eso. No sabía nada. Simplemente desde ese rato yo quería presentar pues la oportunidad de darte a conocer la información completa, ¿no? Y obviamente siempre yo he trabajado con el tema de invitar producto o hacer degustar a la gente, ¿no? Entonces esa era la herramienta. Si yo te daba una taza caliente, te ibas a pasar el tiempo tomando. Entonces ahí es donde aprovechaba para poder explicar la información de DXN, el negocio, los productos y todo eso. Y ahí... Y me invitó el 3 en 1 y él no sabía que yo tenía problemas de salud, no lo dije hasta casi un año de estar en DXN. Después de un año. Ya. ¿Por qué pasó eso? Porque no entendí la oportunidad al inicio, como todos no entendemos al inicio, son las bolitas, como dicen, ¿no? La presentación, servilleta, bolitas, de acá, dije. Pero lo que sí me llamó la atención fue el Ganoderma, la espirulina. Y esa presentación de que decía, ¿no? O sea, si tus hormonas están bajas, lo regula. Claro. O sea, si tu azúcar está elevado, lo regula. O sea, eso es lo que más me llamó la atención. En el tema de los productos del Ganoderma y de la espirulina. Entonces ese día yo emocionada porque justo nos presentó a dos, a mí y a un joven, y el joven emocionado, no, sí, el chocolate les gusta a mis amigas y todo eso. y yo dije, wow, entonces si él lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿No? Siempre siguiendo, ¿no? Si él lo hace, yo lo puedo hacer. Y fue así. Y en ese instante yo me compré el catálogo de DXN. Y me dijo, cómprate el catálogo y empecé a leer todo de la espirulina, el Ganoderma, el cocoshi, todo. Empecé a ver lo que es el catálogo. Y empecé a buscar información acerca del Ganoderma en YouTube y encontré videos acerca del Datuglim. Y empecé a ir a las capacitaciones. ¿Por qué? Porque me gustó el clima en DXN. Por ejemplo, Liliana Laurente, que era directora de DXN Huancavelica, ella siempre te recibía con un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y todo eso, ¿no? Entonces es lo que me gustó y empecé a asistir a las capacitaciones. ¿En qué momento fue ya el tema decisivo de decir voy a empezar a hacer DXN? Porque mira, normalmente cuando la gente viene a ver, ¿no? Como
cualquier persona, o sea, a ver, voy a ver qué pasa, qué está pasando, qué hacen aquí, etcétera. ¿Y cómo es que decides empezar a hacer DXN? Ok, mira, yo consumía ya los productos, como trabajaba, le compré a mi mamá la espirulina, vi que le empezó a hacer bien la espirulina y yo tomaba el café. Yo trabajaba en el recreo campestre, trabajaba en la academia y también trabajaba en el jardín, o sea, tenía 3 trabajos y tomaba el café 2 en 1 y me daba energía. Entonces, y empecé a compartir, o sea, ¿en qué momento es donde decido hacer de DXN así el negocio? Fue cuando vino Connie Navia a un evento. Ahí es donde llego un poco tarde por el mismo talle de mi trabajo y todo eso, y ahí entra Connie Navia. Ya. Embajadora Corona, o sea, recibir la información de los TCIs de Connie Navia es donde me abrió todo el panorama que tenía de DXN. Ya. Porque ya estaba entendiendo de que el código es vitalicio, ya estaba entendiendo de que desarrollando este negocio tú podías ganar más. Estaba entendiendo el tema de que más me llamó en principio el de que los productos ayudaban a muchas personas. Entonces, por eso. Pero cuando entré al evento y Connie Navia te mostraba sus TCI, sus viajes, el tema de que ahora ella, siendo embajadora Corona, o sea, desde mi perspectiva yo le entendí de que ya no trabajaba, sino ya podía compartir con su familia. Y en ese entonces, de mí mi sueño hasta ahora es, obvio como todo hijo, es que papá y mamá tengan la estabilidad financiera para su vejez, por decirlo así, ¿no? Claro. Entonces, como hija, siempre yo pensaba de que a mis papás no le deben faltar nada. Ya. Entonces, y que Connie Navia dice, este negocio tú lo puedes hacer para tu familia. Claro. O sea, ya no es para ti sola. Una carrera profesional es para ti solo. Y está bien. Pero cuando menciona que este negocio es para toda tu familia, yo dije, entonces, aquí hay algo grande. Claro. Aquí hay algo grande. Y los viajes, o sea, todo ese panorama a mí me encantó porque como todo ser humano tiene sueños. Claro. Tiene metas, de repente el tema de ganar más dinero. De hecho, con una amiga siempre hablábamos cuando trabajemos con nuestra carrera, hay que invertir en negocios porque para tener más plata, ¿no? Entonces, eso es lo normal, ¿no? El tema de que siempre ganes un poco más para tener una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Claro. Así es. Ya, entonces con eso decidiste empezar a hacer más a profundidad de DXN. Sí. Ok, y en ese punto, al comenzar, yo sé que a veces empezamos a hablar con nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, etc. ¿Cuál fue el momento más difícil que has pasado cuando comenzaste a hacer ya DXN? Ahí hay 2 puntos. Uno, la emoción. Claro. Sin educación y entendimiento hace que cometas errores. Claro. ¿Por qué? Te emocionas, dices, wow, yo lo voy a lograr, yo voy a ser diamante en un medio año, porque solamente es estructura, ¿no? O sea, tú lo ves de esa manera y dices, sí, es fácil y lo voy a hacer. Pero el error que cometí fue ir en contra de mis padres. ¿En qué sentido? En decirles que yo iba a hacer este negocio y que ya no iba a trabajar con mi carrera profesional. No, ya. Mi papá se molestó, obvio, hoy lo entiendo, estaba en su razón de molestarse porque siempre quiso para mí que yo trabaje con mi carrera profesional. Mi mamá también es como que me dijo, me decepcionaste. Literal, así, tal cual me dijo, ¿sabes qué? Me decepcionaste, mi papá. No sé en qué te estás metiendo, cuidado, pero, o sea, ¿qué te está pasando, no? Claro. Que es de DXN para que ya tanto quieras hacer eso y dejar tu carrera profesional. Claro. Ahí fue un quiebre emocional con papá y mamá, porque no supe llevar ese tema. ¿Por qué? Porque yo consumía los productos, yo estaba recuperando mi salud, nunca les dije a mis papás las reflexiones que yo tenía. Pero, consumiendo, o sea, ahí fui inteligente, pero en el tema del negocio es como que la emoción me ganó y dije, no, yo no voy a hacer yo no voy a trabajar, yo voy a hacer DXN.
Ya. No recuerdo qué más cosas le había dicho en ese entonces, pero sí, mi papá se decepcionó de mí porque siempre para tomar decisiones era como que nos consultaba y me decía, Jazz, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué dices? Y eso, ¿no? Y el decepcionar, eso me dolió a mí también, el que después ya no me consulte para nada. O sea, ya no, es como que bueno, te sacó ya. de lado ya. A ver, Como si ya fue ya. Está Algo así, perdiendo, ¿no? se está perdiendo. Sí. Ajá. ¿Y cómo sobrellevaste eso tú? Mira, ¿Cómo lo tomaste? lo tomé como un reto, Ya. pero lo que me ayudó más fue la educación que empecé a tener más. Ujú. El leer libros, yo empecé a leer más libros del negocio. Ujú. Empecé a leer libros de crecimiento personal. Y a asistir a las capacitaciones y a los eventos mensuales. Eso sí era como que lo que me alimentaba más para yo seguir desarrollando este negocio. Ya, excelente. Entonces ahí tenemos un punto clave, ¿no? Que muchas veces pues las personas renuncian a emprender o hacer este negocio porque no quieren educarse, cosa Sí. que en este caso tú no hiciste de lado, sino seguiste educándote y es por eso que tal vez entendiste un poco más el negocio y obviamente te aferraste más a lo que es el negocio, ¿cierto? Entonces en ese proceso, ¿qué tipo de mentalidad es lo que te ayudó a ti a poder seguir con más fuerza y obviamente a no voltear ni para la derecha ni la izquierda? Mira, es curioso porque justo es para irse a apertura el Plan 90 en Huancavelica. Y ya te estás juntándote con personas que están yendo por su sueño, ¿no? Decir, no, sí lo podemos hacer. Yo sé que más adelante vamos a cumplir nuestros sueños. Y siempre el ánimo de decir, lo que tú estás pasando, yo también lo he pasado. Entonces tú tranquila, porque más adelante este negocio le va a dar a tu papá y a tu mamá lo que tú estás buscando, ¿no? Claro. O sea, los líderes, por ejemplo, Liliana, tú, los líderes que venían de afuera, Darío Carranza, varios líderes que vinieron. Entonces, en principio fue la educación. Y lo otro es que no entendía por qué yo estaba haciendo DXN. ¿Por qué tanta esa energía de querer hacer DXN? Ok. O sea, yo pasé por muchos procesos dentro de DXN en el primer año de DXN. De hecho, o sea, emocionales, de información, de conceptos, de todo prácticamente pasas. Sí. Y mira, en el caso también, muchas veces la gente se queda por el mismo hecho de que hay un ambiente donde te dicen, ¿no? Lo siguiente, oye, tú puedes. Lo vas a hacer, puedes ser millonario, puedes transformar tu vida. Y eso prácticamente hace que uno se sienta empoderado y no quiera irse del lugar, ¿cierto? Pero no solamente queda ahí, sino también queda el tema de educarse y aplicar lo que obviamente estamos educándonos. Sí. Y lo otro que también en este caso que muchas veces la gente, por ejemplo, piensa, ¿no? El tema de que ahí van a XN, se pierden, etcétera, ¿no? Y no es cierto. Lo que desarrollamos prácticamente son hábitos, ¿cierto? Sí. Y compártenos, ¿qué hábitos han hecho en ti, en tu persona, para que puedas, pues, llevar este camino de llegar a diamante? Ok, mira, para yo hacer el negocio de DXN, yo recibí una confirmación de Dios. Ya. Para mí, o sea, yo creo bastante en Dios, fuera de que seas cristiano o católico, o no creas, pero mi creencia de mí está marcada desde espermatozoide. ¿Desde qué hace más? Desde serio, en creer en Dios. Okay. Y yo creo en Dios y ahora lo he experimentado mucho más todavía. ¿Por qué Dios me hizo pasar por esos procesos? Recibí esa confirmación de Dios, entré a DXN a full. Le dije a Liliana, ¿qué hago para crecer en el negocio? Así, ¿no? Y ella me dijo, ok, si no estás haciendo nada, hacemos módulo. Ya. Y empecé a hacer módulo en lo que es en el mercado, ¿no? Y gracias a que de repente Liliana y tú se dieran ese tiempo de poder enseñarnos a cómo promover los productos, en principio me enseñó a poder explicar mucho mejor acerca de los productos. Siempre nos dicen, no sé, se dejan engañar y todo ello, cuando
realmente no es así. Detrás de que tú hagas este negocio hay una educación, hay un cambio de mentalidad, cambio de hábitos. Yo empecé a leer. A mí me gusta leer. Yo desde siempre he leído novelas en libros, entonces para mí fue fácil hacer ese cambio. Por lo que me gustaba, empecé a leer libros de autoayuda, de crecimiento personal. Y también audios, empecé a escuchar audios. Ya no escuchaba música, sino audios, ¿no? Testimonios de los embajadores Corona, que ya en ese entonces ya había. Pedro Apaza, Rafael Díaz, todos los videos del Datuglim yo los veía a full. Entonces, y entrar al Plan 90. Entrar al Plan 90 hizo que también yo refuerce más mi conocimiento acerca del negocio. Y entré con equipo, y entré con como 5 de mi red, entraron al Plan 90 y estábamos en esa educación. Entonces, por eso es que yo en 3 meses llevo agente estrella. Básicamente en ese tema del Plan 90 es como que empezamos a hacer nuestros IOCs, también el equipo empezó a hacer sus IOCs, a mover los puntos en módulos y todo eso, empezamos a traer más gente, a conectar, ¿no? Todo empezaba a fluir. Por eso es que llegué a agente estrella en 3 meses, rápido. Sí. Y bueno, en el caso también podemos resaltar el tema de lo que es, uno, el hábito de la lectura. Es muy importante que tú leas, aprendas sobre tu negocio. Y también el otro hábito, ¿será que te enseñamos a tomar? No. ¿Será que te enseñamos a perderte, a fumar? No. Prácticamente también corregimos el tema de que tú tienes que estar muy bien para que puedas emprender y hacer el negocio. Entonces muchas veces la gente no entiende, piensa que cuando entran a DXN se están perdiendo, se están drogando, están tomando cualquier cosa, ¿no? Pero cabe resaltar que es totalmente al contrario. Enseñamos a que las personas puedan valorarse, quererse, respetarse así, para luego, pues obviamente respetar también a las otras personas, ¿no? Sí. Y bueno, otros hábitos que también podemos resaltar en este caso, pues es el hábito de atreverse a hacer cosas que muchas veces no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, el tema de salir a hacer módulos, ¿no? Bueno, en este caso, yo sé que cuando uno sale a los módulos, siempre la gente nos ve, nuestros conocidos, familiares, amigos, etcétera, ¿no? Y querramos o no querramos, hay críticas, hay burlas, hay señalizaciones, ¿no? Que tú estabas estudiando, vas terminando una carrera profesional, y más cuando has terminado una carrera profesional. Y que eres conocida. ¿Y cómo sobrellevaste eso? En mi caso, yo no lo tomé como algo malo. O sea, hacer módulo bien lo hacemos, y más todavía, ¿no? Yo conocí a alguien y les llamaba, oye, ven, prueba el ponche, prueba el café. O sea, no tenía vergüenza. O sea, no tenía vergüenza. Sí, miedo porque nunca vendí. O sea, no sabía de ventas en eso y más en el mercado, porque el ego te hace, o sea, eres profesional y todo eso, pero en ese momento no hubo ego para mí. O sea, empecé a buscar libros de ventas, cómo puedo vender, ¿no? O sea, todo eso. Y fue empezar nuevamente a educarme. Y como siempre en cultura de XN nos dicen, aquí vas a tener que desaprender lo que ya sabías y empezar nuevamente de cero, ¿no? Entonces, y el emprender más todavía. Yo hacía todo lo posible. Amigos que me decían, ya, ¿qué estás haciendo? Vamos a tomar café. Ya llevaba DXN para que puedan prospectar, ¿no? En el proceso de que de repente tú estabas en DXN y yo estaba empezando, entonces tú prospectabas y yo traía gente, ¿no? O sea, para mí era fácil el tema de jalar gente, por decir así, porque vamos a tomar café y ahí, ¿no? Entonces eso era mi inicio. Y en esos 3 meses, pues como te digo, llevo agente estrella, todo chévere, tú feliz porque está creciendo, pero ahí me faltaba algo. Que era liderar. Yo no sabía liderar. Ya. Bueno, antes de eso, ¿cómo prospectabas en un principio? En un principio era lo normal de repente tenía una amiga que no estaba haciendo nada, que yo escribía, ¿no? Por Messenger, le decía, ¿qué estás haciendo? Ya.
Y nada, estoy aquí en mi casa, como ya habíamos terminado la universidad, aquí esperando en la universidad mis resultados de la tesis, todo en ese ámbito. Entonces le digo, vente para acá, para el centro, vamos a tomar café. Yo les llamaba así. Y así traía gente al centro de distribución, ¿no? Donde Lidium ya estaba esperándome ahí con la taza de café. Obviamente. Y así. Okay. Y bueno, también por ahí cuando hacemos el negocio hacemos estrategias. ¿Qué estrategia utilizaste? Yo más me enfoqué en los productos, Ya. más que el negocio. O sea, en los productos, ¿no? Como ya sabía cómo la ganoterapia, o sea, ya sabía cómo era el proceso de la ganoterapia, entonces empecé a prospectar mediante los productos. Yo sola iba, de repente, a mis primas, o de repente estamos hablando, le digo, mira, has probado este café, y ya les preparaba y les hacía tomar. O para sus hijos, de repente, si querían para sus hijos, siempre, ¿no? Una mamá siempre busca que su hijo esté bien nutrido, esté bien y todo eso. Entonces, ya, cocoche, espirulina. Siempre haciendo probar, siempre. Siempre les hacía probar. Mira, a ver, prueba. No. Les hacía probar y les gustaba, no, sí. Entonces, el niño que hace estrategia exige a la mamá, pues, ¿no? Cómprame, dicen los niños. Entonces, esa era mi estrategia. El tema de que de repente, si conocía a alguien y quería los productos, ya empezaba yo a poder explicarles, porque los módulos también me ayudó para eso, ¿no? El salir a la calle y hablar con un desconocido me hizo entrar en más confianza y empecé a prospectar más por ganoterapia. Ya. Y durante el proceso, luego de tu crecimiento, ¿hubo momentos difíciles? Sí. ¿Cuáles eran esos momentos? Los momentos, más que nada en casa, el reto en casa, ¿no? ¿Con tu equipo? Con mi equipo, después de diciembre, después del plan 90, no sé qué pasó, como decía, no sabía liderar, es lo que me faltó, no sabía cómo manejar un equipo y todos se fueron. Ya. Todos los que estaban ahí estábamos animados, todos dejaron de asistir, dejaron de responder, ya no querían hacer el negocio y todo eso. Entonces, es ahí donde digo, ¿qué hago? No, o sea, no quiere, pero tuve nuevamente que volver a los módulos. Claro. Yo sola otra vez empezar a hacer los módulos. Y un amigo ahí en DXN me dice, Jazz, y los dos solos, bueno, su patrocinador se fue por otro lugar, yo, ¿cómo hacemos? ¿No? Nos sentábamos en el módulo, ahí un poco desanimados, hacíamos ponche, nadie venía, ¿qué hacíamos? Nos sentábamos y nos tomábamos los dos hablando acerca de cómo hacer el negocio, y él me empezaba a explicar, ¿no? Acerca de las ventas, me decía, si tú has sido esa persona y te he dicho mañana vuelves mañana porque te he dicho que tienes que volver, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que recuerdo más, y entonces ya empecé a aplicar eso en el mercado. Iba a ofrecer ahí ponche, entonces había señoras que me decían, no, mañana ya, me decía, mañana vienes. Entonces, dicho y hecho, hacía casi mañana volvía. Tú me has dicho que vuelva, dice, ya, bueno, diciendo, ya, tomaba los productos, no, por compromiso de repente. Entonces, estaba en ese proceso de unas semanas y llega COVID. Ya. Todos encerrados. Todos encerrados, entonces, ¿qué hago en ese momento? ¿No? ¿Qué hacemos para el negocio? Es ahí donde empiezo a publicar imágenes con mi foto, me tomaba foto con el kokoshi, con el jabón, haciéndome las mascarillas para las redes sociales, para Facebook. Ya, claro. Ahí empecé a compartir, ahí es donde se activa los grupos de compra y venta. En plena pandemia, ¿no? Entonces es ahí donde empiezo a compartir en todo Huancavelica acerca del cocochi, de la espirulina, del jabón, de las mascarillas y todo eso. Y por redes sociales es donde empiezo a mover producto.
Inicias nuevamente. Inicio nuevamente por las redes sociales. ¿Y cómo te manteniste motivada por ese lapso de tiempo que pues, se fue tu equipo, no vendías y luego después por ahí llegó la pandemia? ¿Cómo te has motivado tú solita? Eso es lo que, como digo, como decían, no entendía el por qué yo seguía. Uh-huh. O sea, fácil, yo hubiese vuelto a trabajar con mi carrera. Claro. Y ya, pues no, ya la vida se soluciona y ya está. Uh-huh. Pero el tema de no estar en un trabajo, es como decir todos los días, el tema de ya conocer la información acerca de que este sistema te puede traer la libertad de tiempo, la libertad uh-huh. financiera, que este sistema puede ayudar a toda tu familia, creo que eso me mantenía más. Ya. ¿Por qué? Porque mi papá me decía, postula, hay trabajo, tú puedes trabajar siempre, ¿no? Uh-huh. Pero yo le decía, sí, no te preocupes, pa, pero después no postulaba. Y digo esto porque quien me mantuvo más en este proceso fue Dios. Uh-huh. Por eso es que antes decía, no entiendo, o sea, no entendía por qué, o sea, si yo tenía una carrera, ¿por qué? Dejas ¿por qué tu carrera? Dejo mi carrera, ¿no? O sea, yo ya tenía para mí un futuro trazado con mi carrera. Uh-huh. Pero, como digo, fue Dios que me mantuvo de repente firme en este proceso, porque en casa, hermanos profesionales, papá profesional, uh-huh. siempre había presión, siempre. Entonces, claro. Lo que yo hacía era encerrarme en mi cuarto y leer los libros de redes de mercadeo. Uh-huh. Para eso, recuerdas que me retaste leer todos los días un libro de redes de mercadeo, porque no había nada que hacer, pues, ¿no? Uh-huh. Todos encerrados. Todos encerrados, entonces eso es lo que empecé a leer, los libros de redes de mercadeo. Todo, uh-huh. Rompe el hielo, Escuela de Negocios, El álbum rojo del multinivel, o sea, varios libros acerca de redes de mercadeo. Okay. Y ahí acompañado con el libro de La voz de tu alma, de Lain, los libros, los dos. O sea, era como que el crecimiento personal y también el negocio, los dos. Ok, bien, todos creo que hemos pasado el tema de lo que es la pandemia. Ahí es donde empiezas nuevamente a alzar el negocio. En la pandemia soy agente estrella sin equipo, porque ya mi equipo me dejó. Ya. Solita cerrando mis 100 puntos. Y una amiga, que es Elena, ella prospectó a su amiga, que es Ángela. Yeah. Entonces yo conecté con Ángela. Yeah. Ya antes de la pandemia ella consumía sus 30 puntos para sus hijos, los productos, ¿no? Uh-huh. Para que les ayude y todo eso. Pero en la pandemia, cuando empezó a abrirse el tema de repente las ventas ya, o sea, un poco, ¿no? El negocio dio apertura para que puedan abastecer a la gente. Ajá. Entonces, uh-huh. es ahí donde ella tenía su tienda, justo en la esquina del mercado. Ajá. En la misma esquina. Lo habitual de siempre, módulo. Uh-huh. Yo le dije, ¿sabes qué, Ángela? Hay que desarrollar el negocio y vamos a poner un módulo. Las personas ya conocen. Uh-huh. Dije, tú no te preocupes, ponemos producto y tú empiezas a vender, pues, ¿no? Y hice acompañamiento de eso. Ahí es donde empieza verdaderamente el cómo es que yo empiezo a trabajar con Ángela como líder. La guía, ¿no? O sea, de cómo guiarte en paso a paso, de cómo, cuántos puntos en porcentaje subir del 6% al 12%, mira, te falta esto, retando, retos tras retos, siempre eran retos. Mira, si llegas a los 400 puntos, tienes esto. Si llegas a los 800 puntos, esto. Y siempre era con retos con Ángela. Por eso hasta ahora dice, no, yo funciono a base de retos. Eso también es clave. Ajá, es clave. Cada uno funcionamos de distintas maneras, pero Ángela funciona de esa manera y con ella es donde empezamos juntas a promover los productos en el mercado. Y ella también llega en 3 meses, si no me equivoco, agente estrella. Rápido. Yo me demoré 3 años. 3 años, llevas 3 meses. Y ahí, desde ahí empezaste nuevamente a construir equipo. Nuevamente a construir equipo. Con Ángela, empezamos a hacer reuniones caseras ahí en casa porque no podías reunirte en la pandemia, entonces íbamos ocultados a su casa, salíamos también antes de que haya toque de queda, entonces
contigo presente, obviamente. Entonces fue ese trabajo con Ángela y con todo su equipo, ¿no? Empezar a trabajar. Y lo otro por redes sociales, empezar a construir otras líneas. Claro. Y es por eso que en el proceso de la pandemia llegó Estrella Rubí. ¿Por qué? Porque unos eran haciendo el negocio y otros por consumo. Claro. Sí, todo suma, todo suma. Todo suma, o sea, en el negocio todos suman. Eso siempre hay que tener en cuenta que tanto los consumidores como los que van a desarrollar el negocio, todo suma en lo que es el movimiento de volumen, pues, ¿no? Entonces, siempre he tenido conocimiento de eso, el tema de no ir en contra de un profesional, porque eso te cierra puertas con los profesionales. Y dada la casualidad que yo conectaba más con profesionales. O sea, yo quería prospectar a una señora del mercado que sepa vender, no podía, o sea, no conectaba. Era como que, no sé, de repente hablaba en palabras técnicas como profesional, entonces no podía conectar. Y eran más profesionales, entonces más por consumo, pues, ¿no? Claro. Y por recomendación. Por ejemplo, mi otra estrella, que es mi vecina Flora Gómez, ella me decía, mi prima quiere los productos, vive en Ascensión, me daba la dirección, yo iba a su casa en Ascensión, porque es una recomendación. Ella no quería hacer el negocio, pero sí recomendaba, entonces yo iba y les explicaba de los productos a sus primas, a sus familiares. Excelente. Y reuniones caseras también, pues, ¿no? Que eso ayuda en el crecimiento del negocio. Y bueno, ¿cuál fue el momento más feliz en todo este camino, en todo este proceso? El momento más feliz. ¿Antes de ser mamá o después de ser mamá? Antes. Antes de ser mamá, el tema de el rango que siempre también te da esa felicidad y satisfacción de que tú lo estás logrando y que vas a lograr, pues, ¿no? La meta que estás buscando. Uno es eso, cuando era Estrella Rubí. Eso fue para mí genial en plena pandemia. No sabía vender, no sabía nada de ventas, empecé en todo ese proceso. Y el tema de ya no salir en módulos. O sea, eso fue una satisfacción. Y el otro, sí tenía clientes que consumían los productos en el mercado. Lo único que hacía es que ellas no querían bolsa. No, tú atiéndeme, ¿no? Eso, la atención que les daba les gustaba. Entonces, ya yo iba, les atendía sus productos a cada uno y me volví a casa. El sentir que tu negocio sí está empezando a funcionar, y más que se está volviendo independiente, porque ya Ángela se estaba volviendo independiente, ya habían jóvenes que también estaban entrando a hacer el negocio. Y bueno, en todo este proceso, ¿qué importancia le das a los eventos, sea si mensuales y convenciones? Mira, desde las capacitaciones. ¿Por qué? Si tú estás empezando recién, es indispensable las capacitaciones. O sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su manera de explicar. Digamos, Lidium, tú tienes otra manera de explicar ganoterapia. Liliana, por ejemplo, tenía otra manera de explicar su ganoterapia. Y cada líder tenía su manera. Y tú entiendes una partecita de parte de Lidium, otra partecita de parte de Liliana, otra partecita de parte de Orfelio, por ejemplo. Entonces ya vas, es como que entrando en mayor conocimiento. Ahora, uno es eso. Lo otro es juntarte con personas que están haciendo el mismo negocio que tú. Claro. Es muy importante, y justo en los proverbios, en la Biblia dice, júntate con los sabios y tú serás el próximo sabio, ¿no? Claro. Y júntate con los necios, tú serás el próximo necio. O sea, literal está en la Biblia. Y siempre se repite esta frase: júntate con ganadores y tú serás el próximo ganador. Entonces, uno es eso, las capacitaciones. Y siempre, si tú estás haciendo el negocio presencial, siempre es llevar gente a las capacitaciones. Claro. Gente nueva. Porque a veces no nos creen a nosotros, ¿no? Es como si tú no has estudiado nada, ¿qué sabes de salud, no? Entonces, cuando tú llevas a una capacitación a un nuevo y el ponente habla acerca de la ganoterapia y ese nuevo quiere saber de los productos, entonces es mucho mejor porque entiende todo el panorama de la ganoterapia. Claro. Entonces es muy importante. Una capacitación. Las capacitaciones. Lo otro, es muy importante el evento semanal porque, uno,
tú conectas más con el líder que va a dar su testimonio, ya sea de salud o de negocio, y es como que reafirmas más tu creencia. Todo es creencia, ¿no? Como siempre dice, cree en el negocio, cree en tus productos, pero más de creer en que tú lo puedes lograr. Eso. Lo otro, los eventos mensuales es mucho más todavía. Toda esa energía que se vive con cada líder, con cada invitado y con cada socio que está sentado ahí es otro nivel. Entonces es muy importante porque es como que no importa si tú ya has conocido al líder, no importa si tú ya sabes cómo son los eventos mensuales, pero esa energía que tú conectas, eso es como que te vuelve al camino. Claro. Es como que ayer te dijeron, no, ¿sabes qué? Esa cochinada, no sirve ese negocio, te se estafa, todo, ¿no? Pero tú vas al día siguiente, escuchas el testimonio del negocio, de un líder que ya tiene un rango mayor, y es como que dices, no, o sea, yo sí, también puedo. Yo también puedo. Yo también puedo lograrlo, y es como que te comparas, ¿no? El tema de, para mejorar, es decir, si él pudo, siendo, de repente no siendo profesional, entonces yo también lo puedo. O de repente tienes un socio nuevo que no es profesional y se conecta con el que no es profesional, con el testimonio. Entonces es como que es eso. Y yo sí, o sea, siempre invito a los eventos mensuales que sea tu combustible para que tú te permanezcas en el negocio. Excelente. ¿Y las convenciones? Ay, ni qué decir las convenciones, o sea, ese es otro nivel. Y justos cuando nosotros fuimos para Arequipa en el 2019, fue mi primera convención, estando en el Plan 90, es ahí donde veo el nivel de convención y del negocio, porque como desarrolló Elizabeth Gamero, veo lo hizo de una manera muy empresarial y me gustó bastante de escuchar el testimonio de Berito Valderrama. Justo ella dice, a mí mi equipo me dejaron, entonces yo tenía esa idea, es como que si a ella le dejaron y ella sigue el negocio, entonces no pasa nada, yo también sigo en el negocio. Claro, ahí te identificas más con historias más profundas y de paso que tienen más éxito, ¿no? En todo lo que es el negocio de DXN prácticamente. Por ejemplo, ahí recuerdo de Tony Sumarán que decía, pues, no, acerca del café, que a una señora le había recomendado y que lo preparaba mal, entonces hizo que o sea, un cambio nomás de su creencia. Entonces, y con todos los líderes y todo ese furor, esa energía, eso a mí me gustó más. Sí, me encantó. Y la experiencia, ¿no? De viajar en equipo, el estar ahí todos en el hotel, en el paseo que nos damos, todo eso, y, o sea, todo, ¿no? Me encantó bastante. Excelente. Las convenciones. Yasmina, ¿qué significa para ti ahora ser líder? Wow, esa es una palabra muy fuerte. Sí, normalmente nos dicen que nosotros somos ganadores y somos líderes desde que el espermatozoide conquista el óvulo, ¿no? Pero muchas veces el sentimiento es fuerte, el tema de poder liderar a un equipo. ¿Por qué? Uno, el tema de la responsabilidad de que ese socio que tú tienes crezca. Un exceso, que tenga resultados. El tema de que de repente, no sé, puedas, con una sola palabra, de repente puedas llenarles de energía o de decirles que tú sí puedes. Entonces es súper grande. Yo antes no lo entendía así, yo no me consideraba líder. A mí cuando me decían líder, yo decía, no, llámame Yasmina. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que esta es nuestra creencia para empezar, ¿no? El tema de liderazgo. Pero cuando tú entiendes de que no importa en dónde tú estés, si es tu equipo o no, estás ayudando a transformar la vida de esa persona de una manera correcta de repente, es algo súper genial en caso mío, ¿no? Es eso. Claro. Ok. Y bueno, ¿qué sentiste cuando llegaste a Diamante? Cuando llegué al Diamante, mira, somos pareja, pero ahora estamos hablando de socios. Lo que a mí más me chocó el tema fue la maternidad. Ya.
¿Por qué? Porque a veces nuestro ego nos hace comparar con los demás. Es como por decir, ¿no? Y más todavía nos comparamos con alguien que no tiene un hijo. ¿Sí o no? Entonces, en mi caso, yo pasé por ese proceso. El tema de compararme con otras personas y decir, me estoy demorando mucho, soy mamá, no puedo hacer el negocio como antes. Empecé a frustrarme en el proceso de ser mamá. Yeah. Y más frustración personal por no, ¿cómo decir?, rendir en el negocio. Right. Porque como mamá presente, ¿no? Al 100 ahí con Encito, todo, pero una parte de mí se sentía vacía. Yeah. Por no estar al 100 en el negocio, porque a mí me gusta el tema de capacitar, de estar ahí dando palabras de ánimo a las personas, pero hubo muchos quiebres también en ese proceso, quiebres económicos. Yeah. Entonces, todo eso hizo que de repente deja de creer en mí, de creer, ¿no? En que yo sí podía lograr. Llegué al punto de decir, creo que yo no puedo hacer DXN, creo que DXN no es para mí. Entonces, después de eso, es como que de la nada me vuelve otra vez el ánimo de hacer live por TikTok. Ahí por la página, ¿no? Entonces, el hacer el live era un reto porque los haters, daba miedo, ¿no? El enfrentarte y que te digan, redes sociales, es otro tema. Era un reto para mí, pero decía, lo tengo que hacer. O sea, sí, de la nada me llegó esas ganas y lo tengo que hacer. Entonces, gracias a Dios que tú, bueno, eres papá presente, esposo presente, siempre ahí atento a lo que uno quiere, pues, ¿no? Como pareja, como esposo. Entonces, por TikTok es ahí donde nuevamente reafirmo, pero también nuevamente paso por otro quiebre, sobre todo emocional, de no entender qué es lo que yo estaba buscando para mí. Y, ¿qué es lo que hago? Empiezo nuevamente con los audios. Escuchar audios, testimonios otra vez. Y siempre dice, no, uno, pon en manos de Dios lo que tú estás haciendo. Lo otro es, cree en que tú lo puedes lograr. Y el otro es, o sea, este negocio es excelente, tú lo puedes hacer. Entonces empecé a escuchar, empezó a hacer limpieza escuchando, lavando, escuchando, ahí escuchar audio tras audio tras audio. Nuevamente es como que mi mente empezar a nutrir, pues, ¿no? Con lo que me va a ayudar a mí a crecer. Y entré a empezar a creer en mí, en que yo también merezco llegar al diamante, en que yo también puedo llegar al diamante, el que yo sí puedo ser líder en DXN. O sea, empecé recién a entrar en la creencia en mí, en mayor profundidad, ¿no? Y empecé a decir, no, yo soy el diamante, yo soy yo lo puedo lograr, yo soy, todas las afirmaciones que había, yo soy, el yo soy, siempre, ¿no? Entonces, empecé con el tema de poder sugestionarme para bien, para crecer. Y empezamos, bueno, el tema de las capacitaciones diarias, empecé a conectarme más, por eso digo, es muy importante las capacitaciones diarias, los eventos semanales, los eventos mensuales, sin falta empezar a ir a todos ellos. ¿Para qué? Para volver a conectar con las personas, porque siendo mamá a veces el poder ir con tu hijo a veces no se puede, ¿no? No es lo mismo. Cambia todo, tienes que adaptarte a esa nueva rutina. Pero entonces empecé a hacerlo llevadero. Es decir, no, lo vamos a hacer. Porque incluso me daba miedo salir a mí con Encito, porque de repente le puede pasar algo y yo no puedo ser una buena mamá. De repente llora en la capacitación y yo qué voy a hacer. O sea, era todos esos pensamientos. Dije, no, hasta aquí se termina, renuncio a todos esos pensamientos. Y empecé a decir, yo lo puedo hacer, yo soy una buena mamá. O sea, desde ese punto, ¿no? De ser una buena mamá, de que Enzo va a ser un niño tranquilo en las capacitaciones. O sea, todo, meter cosas buenas a mi pensamiento. Entonces, de esa manera es donde así en automático todo se empieza a activar. Porque todo es energía. La frecuencia es energía literal, o sea. Y se empezó a activar, las líneas empezaron a comprar en Bolivia, en España, en México empezaron a comprar más en Lima,
en Huancavelica, y así. Empezaron a comprar más en lo que es en el sistema. Entonces, porque nuestro trabajo de nosotros es redes sociales. No hacemos un trabajo presencial literalmente porque estamos con nuestro pequeño, con eso, entonces más es por redes sociales. Entonces empezamos a conectar con otros países y de esa manera empezaron a hacer sus compras. Y en ese proceso de llegar a diamante para mí no lo creía, decía, wow, o sea, el diamante sí lo logré. Es posible. Sí es posible, de que, o sea, si yo también puedo, como el embajador Corona nos dijo, si yo puedo, también puedes. Sí. O sea, me metió ese chip de decir, si yo puedo, si yo pude, tú también puedes. Entonces, con eso, si él puede, yo también puedo. Entonces, es ahí donde llega el rango. Excelente. ¿Cómo te sentiste? Wow, es como que tú dices meta lograda, ¿no? Por lo que tanto anhelas el rango y más con un equipo que se está desarrollando y creciendo, es mucho más todavía. Y también la otra parte es que, bueno, gran parte también ahora ya estamos haciéndolo por redes sociales. Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el trabajo? Al inicio yo creía que no hacía nada. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a ir a vender. Mi rutina es estar siempre ocupada. Que mi cuerpo esté ahí al 100 en movimiento, en desgaste energético, ¿no? Claro. O sea, eso era mi hábito desde los 12 años, imagínate. Y el entrar a redes sociales, el publicar un video, el que te escriban al WhatsApp de que quieren los productos, el hacer live, era como que yo no lo sentía un trabajo fuerte. Y a veces dices, pero si no estoy haciendo nada, ¿no? A veces sientes que no estás haciendo nada. Publicas un video, haces tu live, después estoy con Enzo, y la gente me escribe, ya hago las llamadas, reuniones por Zoom y todo eso. En un inicio yo sentía que no hacía nada, pero hoy por hoy digo, no, es otra manera de desarrollar el negocio, y más nos centramos en el tema de repente de la educación, ¿no? Y lo otro es cómo mejorar el tema de los videos, ¿no? Y más es el trabajo mental. En conocimiento, ¿no? De cómo es que crezco con la información para dar una buena información y en seguridad también acerca de los videos. ¿Recomiendas hacer el negocio por redes sociales? Mira, si tú eres joven y no tienes, en caso de las mujeres, no tienes un hijo, yo te recomiendo por los dos. Presencial y redes sociales. Entra en las redes sociales sin miedo, o sea, con todo y miedo, toma el miedo de la mano y digo, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y justo es lo que siempre tú me dices, ¿no? Y si te dicen no, ¿qué? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Si alguien te dice que es puro charlatán, que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos, o sea, las críticas, las burlas, no suma a tu negocio. Pero las personas que están interesadas sí suman a tu negocio. ¿Por qué? Porque tú les estás ayudando. El producto funciona, el negocio funciona. Entonces, ¿para qué hacer caso a los haters, no? Ajá. También esta parte prácticamente, pues en un principio para mí fue un tanto chocante porque la gente se burla y muchas veces nosotros no sabemos cómo recepcionarlo. Justo lo que tú haces mención también. Vas a saber recepcionarlo cuando tú crezcas personalmente y entiendas que lo negativo no suma al negocio, lo positivo sí suma, ¿cierto? Sí. Cuando publiqué el primer video, yo recuerdo del Kokoshi por TikTok, tuvo bastantes vistas, a más del 1,000,000 pasó la visualización. Y en los comentarios siempre había, no, eso es, ese producto no sirve, ¿no? Entonces, con Lidium lo que yo hacía era eliminar los mensajes negativos. Claro. Porque, como decía, ¿de qué me sirve estar leyendo ya eliminar punto? Porque esa persona de repente no tiene el conocimiento de los productos, ¿no? Entonces, eso para mí fue mi estrategia. No recepcionar esos mensajes. Es como que palabras claves para bloquear en TikTok que no ingresen a los mensajes, ¿no? Y de esa manera primero cuidar yo mi salud emocional y de esa manera seguir con los videos. Porque de hecho en ese entonces el video se borraba. Ya estaba por terminar, todo se perdía, no sé qué pasaba, era como que un reto también para mí, pero es como
siempre digo, el pedir a Dios en ese momento de desesperación, de hacer el negocio y que con ese video se viralice a full, para mí como que dije, esto es lo que tengo que hacer. De repente hay muchas mamitas que están buscando alimentos para sus hijos y no saben cómo ayudar a sus hijos. Entonces, un video puede llegar a muchas personas y de eso se retorna, pues, ¿no? Escribiendo al WhatsApp. Claro. Entonces, es así. Y, bueno, ¿cómo ves el futuro de DXN? Wow, o sea, ahora con todas las noticias que nos dan, y más la realidad es que ya estamos viviendo en DXN. En Perú ya 15 años, imagínate, y que la fábrica ya se va a construir aquí en Perú, que ya es real que se va a construir. El que haya, y justo yo escuché una entrevista del embajador Corona Niel con el embajador Corona Rafael, que DXN compró 3 minas de oro, de que DXN compró una isla, o sea, de que DXN ya está empezando a invertir en más fábricas en todo el mundo, por ejemplo en Bolivia y en Brasil, que también va a haber fábricas. Y yo veo, por ejemplo, en India que hay productos cosméticos de DXN que muy probablemente a Perú va a llegar. No importa cuándo, pero va a llegar. El tema de los viajes, de los hoteles y que DXN está abriendo mercado para todos, para mí es genial. O sea, justo me preguntaron, por ejemplo, en la mañana, ¿tú qué piensas si DXN desaparecería, no? Yo le digo, está muy lejano el tema de que desaparezca DXN, pero pongámonos en otra parte, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría? Yo, gracias a la educación que yo tuve, que tengo hasta ahora y que sigo educándome, digo, ¿no? Si un millonario entra en quiebra, pierde millones, lo vuelve a recuperar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es la mentalidad y la educación y el conocimiento que tiene para que pueda montar una empresa rápida. Entonces, aquí no se trata de si pierdes dinero o no. Se trata de cuánto conocimiento tienes acerca del negocio, de cuánto puedes tú desarrollar, digamos, ¿no? En el caso de que DXN no exista. Claro. Entonces ya ganas un montón. Pero en el tema de lo que es DXN tiene un futuro muy prometedor. Y más todavía que, imagínate, se puede heredar el código, construyes para toda tu familia, que nosotros tenemos familia y queremos que de repente papá y mamá tengan la libertad financiera. Entonces, para mí es algo genial y que se puede construir gracias al sistema que tiene DXN. Excelente. ¿Y cuál es tu visión a futuro? Como todos queremos, la visión es llegar al embajador Corona, pues, ¿no? Que es la libertad financiera literal, total, que tienes de tiempo, de dinero y de espacio y de todo. Pero más allá de llegar al embajador Corona, lo que realmente yo ahora lo voy entendiendo, ¿cuál es el propósito? En mi caso, de que yo voy entendiendo es que a DXN han llegado personas que están transformando su vida. Y conocer su pasado y hoy por hoy, los sueños que ellos tienen, para mí me llena de alegría. A los que desarrollan el negocio y los que están consumiendo el tema de mejorar su salud. Y digo, wow, o sea, que gracias Dios por todas las personas que llegaron a mi equipo y que han entendido el tema de que tienen que cuidar su salud y de que el sueño que tienen de repente de lograr muchas cosas, de repente tenían un futuro que básicamente ya no era bueno y el que yo sea ese vehículo para que ellos puedan lograr, digo yo, genial. Más adelante, como todos queremos un equipo grande, y nosotros, en mi caso, nosotros vamos trabajando por redes sociales y un equipo mucho más grande en otros países. Se está empezando a activar todo ello en más de 5 países ya activos. 6 países que ya consumen los productos bajo nuestra red. Imagínate, tener una red grande en otros países es lo que nosotros queremos, ¿no? Por eso es que ahora ya son casi 4 años en el tema de las redes sociales. Y siempre mejorando, pero llegar a más personas en todo lo que sea DXN. En donde llega DXN, nosotros también queremos llegar. Claro, así es. Sí, ok. Si pudieras empezar de nuevo,
¿qué cosas no harías en tu vida o en el proceso? En DXN. Si pudiera empezar de nuevo, yo creo que todo lo que hemos pasado nos ayuda a crecer, ¿no? A formarnos en una transformación tanto en el aspecto de la mentalidad, de las creencias. Y lo único que diría sería ir de una manera sutil en la información a mis papás. Claro. Solo eso, porque lo demás, yo como digo, yo lo he disfrutado el hacer DXN en Huancavelica, o sea, el ir a las capacitaciones, el viajar a Arequipa, yo lo disfrutaba, a mí me encantaba, por eso es que siempre digo, yo me conecto en el lugar donde estoy. Si es trabajando, lo disfrutaba trabajando, si es en DXN más todavía, el tema de disfrutar. Y es eso, y a seguir avanzando. Solamente le diría, ¿no? Si Yasmina va a empezar de nuevo, o sea, creen que tú sí lo puedes lograr. La creencia de que tú sí puedes. No te detengas con pensamientos de repente de que tú no lo vas a lograr, de que te falta aprender, de que de repente, no sé, la gente se va a burlar de ti en las redes sociales. O sea, no pasa nada. O sea, tú crees desde el primer día en lo que tú vas a hacer. Pon esa creencia, esa educación y hazlo así a full de que el negocio sí se puede, pues no, y se puede y vamos por más también. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que están comenzando y bueno, tal vez a aquellos que están decidiendo tal vez renunciar? Como un comentario que nos dijo el embajador Wilder Cerrón acerca de que buscamos oportunidades para mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Y Dios te ha puesto en este camino de DXN. Y de quién depende mantenerse en este camino es de ti. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que me quedó a mí. Y el tema es que, ¿qué es lo que te llamó la atención en DXN para que tú desarrolles este negocio? Siempre, ¿no? ¿Qué es lo que te enamoró de DXN? Puede ser de repente el tema de heredar un código, puede ser de repente el ganar un porcentaje que tú estabas buscando y ahorita no lo estás logrando, es porque uno es la creencia, el creer que, como siempre digo, es la creencia en ti mismo, que es lo que marca más todavía. Y lo otro, lo que ahorita está ahí en mi mente y estoy a full con eso es que deja todo en las manos de Dios. Deja en las manos de Dios, entrégale tu negocio a Dios, que Él sea tu socio mayor, así tal cual. Y como haz siempre, ¿no? Haz todo lo natural que tú puedas hacer. Que lo sobrenatural lo hace Dios. O sea, yo creo bastante en Dios y justo una mañana me despierto y digo, y llega a mi cabeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, así de la nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Yo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí en la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces nos desesperamos, uno por la comparación, de que de repente con el que tú entraste, él ya tiene un rango y tú no. No te compares con nadie, tú vive tu proceso, pero sobre todo empieza a trabajar en tu creencia. Sobre todo es eso, la base es la creencia. Empiezas a trabajar en tu creencia, te educas en el negocio, te educas en los productos y empiezas a conectar con la gente. O sea, no esperes a tenerlo todo, tanto en conocimiento como de repente en lo material, para empezar, sino como tú estés, empieza. Y eso es lo que yo entendí recién, ¿no? De no importa cómo esté, pero tienes que empezar. Y si tú quieres el diamante, tienes que sentirte como ya un líder que tiene ese rango, ¿no? Es como decía Dios, pídeme y yo te daré. O sea, tú pídeme, da la gracia y vive con la fe. ¿Qué quiere decir? Que tú sientes que ya eres esa persona y empieza a vivir de esa manera. Que muchas veces nos falta eso, ¿no? Excelente, Yasmina. La verdad es un proceso y cada persona vive un proceso, cada persona pasa por dificultades y eso es normal. Si quieres lograr algo, quieras o no quieras, siempre vamos a pasar por muchas cosas. Pero lo bueno es que al final el que persiste, el que continúa, el que se mantiene, logra el resultado.
Hoy, ¿cómo es tu vida? Hoy, como mamá, para mí es una satisfacción el poder disfrutar de Enzo todos los días, todo lo que él habla. Cuando cocinamos juntos, por ejemplo, con él está ahí picando la zanahoria y comiendo mientras yo voy picando, o sea, el poder ver todo su crecimiento. Yo no imaginaba esto, o sea, antes de Kisen yo no imaginaba, ni siquiera yo imaginaba tener un hijo. Y de la nada me llegan, ¿no? Esas ganas, no, yo quiero tener un bebé, Alidio. y hoy por hoy yo lo disfruto, tengo esa libertad de tiempo. De tiempo, de poder estar con él todo el día, desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos, de ver sus necesidades, de ver la manera en cómo habla, de cada etapa de crecimiento. O sea, para mí es genial como mamá, o sea, a mí me encanta. Y en el negocio, por ejemplo, el entender que por las redes sociales es muy distinto, no hay desgaste físico. Entonces, para mí también ya lo voy entendiendo y digo, wow, genial. O sea, me encanta ahora el tema de las redes sociales, del hacer el negocio por redes sociales, porque me permite estar más con eso, más tiempo con él. Y más como pareja, pues no en familia, irnos de paseo, de repente un día martes salimos a la calle y nos encontramos de repente con algo que nos gusta, empezamos a pasear o a disfrutar del momento. Entonces, antes no lo hubieras imaginado, este estilo de vida. Hoy, totalmente diferente. Es totalmente distinto y a veces sientes que no haces nada, ¿no? Como que estamos en casa cocinando todo y tú dices, wow, o sea, el poder reírnos con él, el jugar con él, el llorar también, el verlo llorar, todo. O sea, es un estilo de vida que yo agradezco bastante a Dios y sí, o sea, hoy lo entiendo. En su momento no pude entender por la misma frustración que tenía, pero a medida que voy viendo desde afuera qué es lo que está pasando en mi vida, digo, qué tan agradecida y bendecida soy el tener una familia presente. Bueno, ha sido un gusto platicar contigo y que nos hagas saber, ¿no?, todo tu proceso, porque prácticamente también hay algunas cosas que no sabía, pero ahora ya sé. Entonces, bueno, qué bonito, y la verdad es que a seguir construyendo. Simplemente decirle a la gente, ¿no?, la vida puede cambiar si es que tú tomas las oportunidades correctas. Y obviamente si tú tomas la oportunidad, no te quedes con la emoción, sino también edúcate. Tienes que educarte, tienes que aprender y tienes que entender lo que estás haciendo. Y eso va a ser la diferencia prácticamente, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, familia de XN, pues nada, ¿qué más podemos decir? Si este caso, este testimonio a ustedes les sirve y les ayuda para que puedan seguir creyendo y construyendo más este negocio, así como Yasmina y mi persona, pues vivimos un estilo de vida totalmente distinto, donde, bueno, tiempo tenemos, el dinero no decimos que es mucho, pero bueno, siempre estamos generando y vamos creciendo más y más. Y pues la cuestión en este caso viene siendo de que tú también puedes, ¿de acuerdo? Tú también puedes. Y si por ahí tú viste esta oportunidad y aún no te decides, entonces aquí esta información pudo o puede ayudarte para que realmente puedas decidir lo que quieres hacer. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Lidium Villa, de XN en línea también. ¿Y cómo te encuentran, Yasmina? Acerca del negocio en DXN en línea y bueno, mi página personal recién estoy empezando a mostrar más acerca del negocio en DXN en línea y Yasmina Gente, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, familia, pues agradecer por haberse quedado todo este tiempo, habernos escuchado la plática y espero que les haya ayudado y les sirva para que puedan seguir creciendo. Entonces, será hasta otra oportunidad. Chau, chau.